Bueno, ya estamos de vuelta. Y si ustedes lo están viendo en grabación, este es nuestro segundo enlace. ¿Está bien? Para los que se conectaron, pues los dejé haciendo la actividad. Bueno, una vez que ustedes ya contestaron estas preguntas, ahorita todavía no tenemos algún participante que se haya conectado. De reflexión, tenemos una actividad 2, dice cuestionario de autoevaluación. ¿Cómo estoy y cómo influye en mi hijo? ¿Cómo yo me siento emocionalmente? Ya dijimos que va a repercutir directamente. Entonces, este cuestionario, ustedes lo van a, sí pueden pegarlo en un Word, ¿no? Lo copiamos, copia, ¿no? Y ustedes ya lo copian en otro Word y lo van a contestar. Parte uno, mi estado emocional. ¿Cómo describiría mi estado emocional general en los últimos 15 días? Y ya ustedes, tranquilo o tranquila y estable. Vamos a elegir algunos: ansioso, tenso, triste o desmotivado, irritable o con cambios de humor. No estoy segura. Entonces también nos marca como opción, pues de que ustedes también no estén seguras de cómo o seguros de cómo se sienten. Pregunta 2. Siento que mis emociones influyen en la forma que trato a mi hijo. 3. Cuando mi hijo tiene una conducta que me incomoda, ¿cómo suelo reaccionar? Este es un cuestionario donde ustedes también tienen que darse la oportunidad de ser sinceros, ¿no? A veces vamos a elegir respuestas que probablemente nos den pena, pero creo que esa es la primera parte en donde nosotros, ahí se da el cambio, cuando nosotros también nos hacemos responsables de lo que está pasando o de lo que no está pasando con nuestro pequeñito. Ujú. 4. Me doy permiso para expresar lo que siento de forma saludable delante de mi hijo. Parte 2. Mi estado físico y su impacto. ¿Cómo está mi salud física actualmente? Ujú. Buena, me siento bien y con energía. Al último, no lo sé, no presto atención, y que también es una respuesta importante. No presto atención a mi salud física, pues ahí también algo nos está diciendo que nos debemos de cuidar. Mi salud física importa, sí, por lo que ya vimos en el tema anterior. Si nosotros padecemos de algo, también tenemos que aprender a cómo manejarlo. Pregunta 6. ¿Siento que el cansancio o el dolor físico afectan mi forma de estar con mi hijo? Parte 3. Comunicación y resolución de conflictos. ¿Cómo es mi comunicación no verbal? A veces me pasa mucho en terapia de pareja. Pues sí nos enojamos, pero no peleamos en frente de nuestros hijos, solo nos dejamos de hablar 2, 3 días, a veces hasta una semana. Eso es comunicación no verbal. No se pelean en frente de los hijos, pero claro que esta conducta de no nos hablamos es una conducta indirectamente agresiva, muy agresiva, diría yo. Entonces, eso es comunicación no verbal. No necesariamente expreso cosas, pero sí hago cosas. Ujú. ¿Cómo le enseño a mi hijo a resolver problemas? Lo acompaño a buscar soluciones con calma, le digo qué hacer sin explicaciones, ustedes eligen. 9. ¿Qué hago cuando estoy estresado y mi hijo necesita atención? Parte 4 y reflexión final. Siento que necesito apoyo emocional, psicológico o físico para cuidar mejor de mí y de mi hijo. Ujú. Espacio para reflexión libre. ¿Qué emociones o pensamientos aparecieron al responder este cuestionamiento? Este cuestionario, perdón. Claro, cada vez que nosotros vamos leyendo, pero también nosotros vamos pensando. Y aquí quiero que ustedes eh, se desaten al escribir, ¿sale? O sea, a mí me encanta, hay una frase que lo vi apenas en Instagram. Decía, cuando te pregunto, ¿cómo estás? A mí me encanta la versión larguísima. Eso es lo que quiero, su versión más larga. A mí me encanta leerlos. Muy bien. Entonces, ya hasta aquí, si se dan cuenta, tenemos 3 actividades para entregar. Y hasta aquí se acaba
segundo archivo y vámonos con el tercer archivo. Las siguientes actividades deben ser contestadas y enviadas en formato PDF. Ujú. No dice aquí, quién sabe por qué no se terminó, pero es en formato PDF. Actividad 1. Escribe una situación reciente en la que tu hijo o tu hija tuvo una reacción emocional intensa. Ajá, denme un segundito. Ajá. ¿Cómo reaccionaste tú? Primero describimos qué pasó y ustedes contestan cómo reaccionar. Segunda pregunta, ¿qué podrías hacer diferente la próxima vez para acompañarlo mejor? Pues la próxima vez no debí de haber llevado mi estrés del trabajo a la casa. La próxima vez, que eso es como clave y que creo que no lo hemos dicho, nosotros, y creo que es un mito, podría decirlo que es un mito, que cuando alguien nos pregunta algo, estamos como automatizados a que debemos de responder de inmediato. Pero esto no aplica con nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos hacen preguntas y nosotros eh, contestamos de inmediato. Y después, ¿qué pasa? Decimos, no debí de haberle contestado esto, no debí de haberle dicho eso, no debí de haber respondido así. No, cuando nosotros tengamos, nuestros hijos nos hagan una pregunta y nosotros no estamos seguros de la respuesta, es una pregunta incómoda, por lo tanto, una respuesta de un tacto específico, ¿qué es lo que debemos de responderle a nuestros hijos? En este momento, creo que no te puedo responder porque no estoy segura de la respuesta, pero dame un ratito, voy a pensar la respuesta y después platicamos. Y entonces nuestra respuesta va a ser consciente, nuestra respuesta va a ser sin culpa después y por tanto vamos a estar tranquilos nosotros, ¿sale? Yo lo estoy diciendo así como, ¿qué podrías hacer diferente la próxima vez? Se me ocurre. Actividad 2. Cuestionario de autoevaluación. ¿Cómo estoy y cómo influye en mi hijo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? Emocional, física, como pareja, como profesionista también. Aquí muchos los que se inscribieron me di cuenta que trabajan, que tienen una profesión. Y aunque no la tengan, pero aquí estamos tocando el lado profesional. Pues como profesionista siento que ya no rindo, siento que me hace falta, siento que debería de hacer más y a veces el no estar al 100 en nuestra profesión también nos acarrea ansiedad, sentimientos de insuficiencia. Ujú. Subraya la respuesta que crees que se parece a lo que sientes. Ujú. Bueno, creo que esto no aplica aquí. Entonces ya vamos muchas actividades porque aquí nos marcan otras dos. Entonces, como les decía al inicio, este es un Word para que ustedes lo puedan manipular, pero hay que entregarlo en PDF. ¿Bien? Bueno, y nos vamos. Autoridad versus autoritarismo. Seguimos en el módulo uno. Todos estos que estamos viendo es del módulo uno. Y entonces ahorita se darán cuenta por qué cada 15 días las clases cuando hay diplomados que, pues bueno, son una vez por semana, a veces hasta me ha tocado 2 veces por semana, porque si se dan cuenta, pues vienen muchas actividades y esas actividades hay que contestarlas en 2 semanitas. Ujú. ¿Qué es la autoridad? Es la crianza, es la capacidad del adulto para guiar, fíjense bien, autoridad, no autoritarismo. Es la capacidad del adulto para guiar, establecer límites claros, tomar decisiones y ser un referente firme, pero amoroso. Aquí me hace pensar en otra frase que decía, los límites y el amor no están peleados. Los límites sin amor no son límites. Para que haya límites debe de haber amor. Y muchas veces a nosotros
Nos dice es que mi papá fue muy autoritario y yo no quiero ser como mis papás y nos pasamos al lado de la permisividad. Entonces, ser autoritario no significa que no debamos de dar, bueno, autoritarismo no significa que no seamos una figura de autoridad. Una figura de autoridad, aquí viene, tiene la capacidad de guiar, establecer límites claros, tomar decisiones y ser un referente firme. Ujú. ¿En qué se basa la autoridad? En el respeto mutuo, en la escucha. Cuando le decimos, ay, ya cállate, ya me hartaste, ya, déjame 5 minutos. No, entonces, sí podemos pedir esos 5 minutos, pero vean el tono de voz que yo estoy utilizando. ¿Sale? Eso es hartazgo, es ya vete, ya no te quiero escuchar, no me interesa tu plática. Entonces, aquí está diciendo, debe de haber un respeto, coherencia y empatía. El objetivo de la autoridad es formar niños seguros, responsables y autónomos. Ujú. Ejercer autoridad no es imponer, es educar. Y si nosotros queremos educar, entonces necesitamos autoridad. ¿Qué es el autoritarismo? ¿Se basa en el miedo? Claro. Es que mi papá era así, mi papá era muy autoritario. Y con esta voz que estoy haciendo, ¿qué es lo que yo estoy dando a conocer? Pues que me daba miedo mi papá. Y aquí está, se basa en el miedo, el control excesivo y la obediencia ciega. Obediencia ciega es de, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que lo hagas porque te lo ordeno. O sea, no, en la autoridad, el padre también, bueno, aquí el hijo tiene la capacidad de decir, ¿por qué? Ah, pero cuando somos autoritarios, podemos contestar ese por qué a nuestro hijo sin la necesidad de decirle, ¿por qué yo te lo di? Podemos de contestarle a nuestro hijo, mira, porque es importante que apoyes en casa, todos tenemos responsabilidades y tú también debes de tener la responsabilidad de recoger tus juguetes. Y el niño, cuando nosotros respondemos a ese por qué, se queda tranquilo y dice, ok, y lo hace. Pero sin embargo, cuando nosotros decimos, porque yo te lo ordeno, el niño se va, probablemente sí lo va a hacer, pero va a empezar a generar sentimientos negativos hacia la figura paterna o materna. Ujú. En este estilo de crianza, el adulto impone sin dialogar lo que estamos diciendo. Hay castigo severo. Se anula la voz del niño, tal cual lo que estamos diciendo. Y aquí nos viene un cuadro comparativo, autoridad contra autoritarismo. ¿Cuál es la característica de la autoridad positiva? Hay respeto, en el autoritarismo hay miedo. La comunicación en la autoridad es asertiva y bidireccional. En el autoritarismo es unilateral, sola. Bidireccional es porque hijo, padre. Y en el autoritarismo es padre y nada más. ¿Sale? Los límites en la autoridad son claros, son firmes y se explican. Ahí están. ¿Por qué? ¿No? Y ahí vamos. En el autoritarismo, los límites son rígidos, impuestos, sin explicación. El rol de la autoridad es un guía, es un modelo y un apoyo emocional. En el autoritarismo, pues el padre es un juez y un controlador. Ujú. La característica del rol del niño en la autoridad es participativo, con voz. Y a veces es importante dejar hablar a los niños porque hay otra de las frases que me hacen pensar. Dice, si tienes una pregunta y no sabes cómo respondértela, pregúntasela a un niño y te va a contestar de la forma más sencilla. Y entonces decimos, ay, sí es cierto. Sí es cierto, porque no lo había pensado. Los niños solamente pues dicen las cosas y sin tantos prejuicios. Ujú. Entonces, el rol del niño en el autoritarismo es obediente sin posibilidad de réplica.
Consecuencias de la autoridad positiva. Enseña autocontrol y responsabilidad. Consecuencias del autoritarismo: obediencia forzada, rebeldía y oculta sumisión. Aquí es algo muy chistoso porque nosotros creemos que porque aquí mis chicharrones truenan como papás, nuestro hijo va a ser bien portado. Y no, los hijos de padres autoritarios en la adolescencia se vuelven más rebeldes. ¿Por qué? Porque como cuando somos niños, pues no hay posibilidad de decir, oye, papá, no me parece esto, cuando somos niños, pero cuando ya son adolescentes, el adolescente dice, pues yo ya soy grande, físicamente ya estoy de tu tamaño. Y ahí aparecen los hijos que le quieren pegar a los padres. ¿Por qué? Porque cuando eran niños, pues eran chiquitos, pero ya cuando son adolescentes, dicen, pues ahora sí, vámonos al tú por tú. Ujú. Entonces, pues ser autoritario también trae sus consecuencias. Efecto en la autoestima del niño. Entonces, la autoridad positiva fomenta seguridad y autonomía. ¿Y por qué? A lo mejor, no sé si a ustedes les salga esta idea, pero ¿por qué fomenta seguridad? Pues porque un niño con una autoridad positiva se da cuenta que puede ser participativo, se da cuenta que si habla, su opinión cuenta, se da cuenta que su opinión es valiosa y entonces crece y dice, a mí no me da miedo participar, no me da miedo preguntar, porque si mis papás me escuchaban, me permitían esa parte, lo puedo hacer afuera también. Ujú. Efecto en la autoestima del niño con autoritarismo provoca inseguridad y dependencia. Y lo mismo vamos, yo no puedo preguntar, me da miedo preguntar, no creo que pueda porque en mi casa, pues mi opinión no es importante, entonces afuera mi opinión tampoco es importante. Ujú. ¿Qué efectos tiene el autoritarismo en los niños? Baja autoestima, ansiedad o miedo constante, rebeldía oculta o abierta, dificultades para expresar emociones. No, pues ¿cómo le voy a decir a mi papá que esto me da miedo y me va a decir que soy un chillón, me va a decir que poco hombre, que parezco niña, etcétera, ¿no? Relaciones futuras basadas en miedo o sumisión. Claro, recuerden que así como yo tuve la relación con mi madre, con mi padre, si yo no voy a terapia y trabajo esto, voy a replicar y voy a buscar una pareja que se parezca a mis padres. Ay, qué miedo, ¿no? Pero así pasa. ¿Por qué pasa así? Porque nosotros así entendimos el amor, porque nosotros esa fue nuestra normalidad de amor. Y entonces, perdón, muchas veces tenemos amigos, conocidos o nosotros mismos y decimos, ya no quiero estar en esa relación. ¿Por qué estoy en esa relación y no me puedo salir de esa relación? Porque efectivamente, a lo mejor en nuestra infancia tuvimos a unos padres que antes, dependiendo de la edad de la que ustedes tengan, pues era inconcebible el divorcio, o sea, el matrimonio era para toda la vida y que si te era infiel y que si te pegaba y etcétera, etcétera, pues tú te tenías que quedar en tu casa. Y entonces, pues tú ya no te puedes salir de una relación, te cuesta mucho trabajo salir de esa relación porque te criaste con esos mismos pensamientos. No me hace feliz, pero me tengo que quedar ahí. Ujú. Y aquí quiero que ustedes analicen cómo les gustaría que sus hijos tuvieran una relación amorosa y cómo nosotros les estamos enseñando a tener una relación dependiendo de cómo yo lleve relación con mi pareja. Ujú. Bueno, y nos habla aquí de cómo ejercer una autoridad saludable, con límites con amor, explica las razones,
Hablar con los hijos y escucharlos nos da una pauta súper, súper importante. Ahí avanzamos muchísimo y ahí estamos ejerciendo la comunicación bilateral. Escucha sin perder el rol del adulto. No somos sus amigos, aquellos padres que dicen, yo quiero ser el amigo de mi hijo. No, claro que no. No somos sus amigos. Nosotros somos sus padres, somos sus guías y somos sus cuidadores. Sí, tenemos una comunicación muy buena, pero no somos sus amigos, porque desde ahí entonces estamos enseñando a que nosotros no tenemos el control para ser esa autoridad. No somos iguales a nuestros hijos en esa cuestión. Aplica consecuencias, no castigos. Efectivamente, si nosotros castigamos y después le decimos la consecuencia a nuestros hijos, totalmente nunca nos va a funcionar. Cuando nuestro hijo nos pide permiso para hacer algo, en ese momento yo debo de decir, sí, lo puedes hacer. Voy a poner de ejemplo mirar la televisión. Mamá, ¿puedo ver la televisión? Sí, hijo, lo vas a ver 1 hora. Y yo te voy a decir un poco antes cuando ya sea momento de apagarlo. Y si tú no apagas la televisión cuando ya sea momento, entonces no lo vas a volver a ver el resto del día. Ujú. Y ahí está, yo estoy aplicando mi consecuencia antes de que haga la acción. Ah, pero ¿qué pasa si me dice mi hijo? ¿Puedo ver la televisión? Sí, vela. Pero nunca le dimos cuánto tiempo, ni le dijimos qué va a pasar si no apaga la televisión cuando ya se dé esta hora. Entonces, ¿qué pasa? Ah, sí, ya, se va a ver la televisión y nos damos cuenta que lleva 2 horas en la televisión. Apaga la televisión, ya te dije cómo es posible, llevas 2 horas, ya no la vas a ver en el resto del día, ni el día de mañana, y pum, pum, nos enojamos, ¿no? Ahí definitivamente el error no está en nuestro hijo. El error está en que nosotros, antes de cualquier acción, nosotros consecuencias, porque la próxima vez esto va a volver a seguir. Nosotros, cuando aplicamos una consecuencia una vez, nos va a costar, la tenemos que aplicar una segunda vez y la tercera vez nuestro hijo va a hacer las cosas de manera en automático. Ujú. Antes de castigo hay que aplicar las consecuencias. Y yo no quisiera, pero ya nos marca otra actividad. Ajá, la actividad se encuentra en formato Word, actividad contra autoritarismo. Vamos a ver, aquí ya terminamos con autoridad contra autoritarismo y nuestras referencias bibliográficas. Lilian, no es que se lo haya sacado de la manga, ¿sale? Y vamos a ver autoridad contra autoritarismo. Ay, creo que no viene. Autoridad contra autoritarismo, por favor. Terminando la clase les envío la actividad, que hay que obviamente contestarla y se envía en el correo. Todas las tareas háganlas y cuando ya las tengan las tareas, las actividades, las mandan en un solo correo. No me vayan a enviar una actividad, un correo, otra actividad, otro correo. Luego me hago bolas. Y ahora sí, creo que aquí aterriza muy bien cómo influye mi historia, aterriza muy bien de todo lo que hemos visto en esta sesión con este tema que vamos a ver. ¿Cómo influye mi historia en cómo educo? Ujú. Introducción. Educar no es una actividad aislada, técnica ni neutral. Cada madre, padre o cuidador llega a la crianza con una historia propia, que es su infancia, sus vínculos, sus heridas, sus aprendizajes y sus modelos. Esa historia influye de manera profunda, aunque a veces inconsciente. Yo pondría muchas veces inconsciente. La forma en la que nosotros nos desarrollamos actualmente
tenemos esta parte inconsciente que nos rige, ¿sale? Nosotros nos movemos de forma inconsciente y es cuando aparece la frase, ay, no sé por qué lo hice, pero lo hice, porque ahí está nuestro inconsciente. En las decisiones, actitudes y estilos de crianza. Comprender cómo nuestra historia personal incide en la forma en que educamos es un paso esencial para construir relaciones más sanas, conscientes y amorosas en nuestros hijos. Y aquí se me viene a la mente una historia, ¿no? Esta es una mujer de 30 años, le vamos a poner 30 años, donde actualmente pues tiene 5 hijos. Ella se casa desde muy joven, a los 16 años, y uno dice, ay, 5 hijos, no, yo no podría con 5 hijos. Cuando habla de su historia es que su familia muere en un accidente y ella se queda sola al cuidado de los abuelos. Y bueno, ya saben, los abuelos pues no tienen tanta ya energía para cuidar a una infante. Si de por sí nosotros siendo un poco más jóvenes ya no tenemos tanta energía, pues cuando uno se es abuelo, pues bueno, uno da lo que tiene. Y entonces ella se casó muy joven, ¿por qué? Porque a la primera que encontró un amor, dijo, de aquí soy. Y ella dijo, yo quiero tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque en esta infancia se sintió muy sola, sin familia. Y ahora esa soledad, pues la quiso llenar pues con muchos hijos. Vean, o sea, lo que nos está diciendo. Mi historia influye, claro, totalmente. Y aquí está muy claro el ejemplo. Y nos dice, ¿qué es mi historia? Nuestra historia incluye cómo fuimos criados, qué tipo de vínculos afectivos tuvimos, si bueno, ya lo hemos hablado, qué modelos parentales vimos, autoridad, castigo, diálogo, afecto, experiencias escolares, sociales y emocionales significativas. Y aquí, por ejemplo, en experiencias escolares, no es que mi mamá nunca me ayudó a hacer la tarea, pues yo siempre la hice sola y por tanto tenemos de dos. Mi hijo también tiene que hacer sus tareas solo. Ah, no, y tenemos la otra parte. A mí me hubiera encantado que mi mamá me ayudara a la tarea y yo siempre le ayudo a mi hijo a hacer sus tareas. Siempre tenemos opción. Incluye heridas emocionales no resueltas, expectativas y creencias sobre lo que es ser buen padre o buena madre, ¿no? Vámonos con nuestra frase, no criamos a nuestros hijos desde el presente. Claro que no. Si nosotros pensamos que criamos conscientemente, no, muchas veces nosotros criamos a partir de cómo fuimos criados, pero nosotros decidimos volver a replicar eso o cambiar. Ay, ya me perdí o los perdí. No criamos a nuestros hijos desde el presente, sino desde nuestra propia infancia. Para análisis, ¿eh? ¿De qué manera influye mi historia? Modelos aprendidos, ¿no? Lo que acabamos de decir. No, es que mi mamá me dijo que así lo hiciera. No, es que mi mamá sí cocinaba. No, es que mi mamá así me castigaba. Ahí está, modelos aprendidos. Heridas emocionales. Las heridas no sanadas en la infancia pueden activarse al educar, claro. Y ahí desde el propio psicoanálisis nos dice, ¿no? Cuando no sanamos una herida y nuestro hijo hace algo parecido a lo que nosotros vivimos en la infancia, ¡pum!, se prende algo y algo inconsciente y nos mueve y nos empezamos a mover de una forma peculiar como padres. Expectativas irreales. A veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos y nos pasa, aquí voy a dar ejemplos, ¿no? Ah, es que mi mamá y mi papá son abogados y yo por tanto debo de ser abogada o los mismos padres. No, es que pasa mucho con las familias de médicos, ¿eh? Qué chistoso.
Yo me acuerdo mucho de el papá era médico y sus 4 hijos son médicos y toda la familia de médicos. Y están motivando a los nietos a ser médicos. No, claro que no. Cada niño tiene sus propios deseos y como padres debemos ayudar a descubrir esos deseos y potencializarlos. Ujú. Carencias afectivas. Algunos padres buscan en sus hijos el afecto que no recibieron, colocándolos en un rol que no les corresponde. Y son aquellos, pasa mucho con aquellos padres que crían solos, que son uniparentales, ¿no? Que ya tienen al hijo de 40, 45 años y vive con la mamá. Entonces ahí lo ponen en un rol como pareja. Entonces, también como padres, por eso dijimos padres suficientemente buenos, porque también aquí sí caemos en el padre bueno, entonces también caemos en el error, como en este ejemplo que estoy dando. No dejo vivir su vida a mi hijo. Yo como padre en ese suficientemente bueno, tengo que dar oportunidad a que yo también tenga una vida para que mi hijo tenga la suya propia. La importancia de tomar conciencia, educar con conciencia, implica mirar hacia adentro. La conciencia de uno mismo es el primer paso para romper con los patrones heredados y educar de forma distinta. ¿Cómo comenzar este proceso? Aquí algunas preguntas poderosas para el trabajo personal. ¿Qué recuerdo de la forma en que me educaron? ¿Qué me prometí no repetir? ¿Qué actitudes o frases noto que repito con mis hijos? Eres un tonto. Ay, pero ¿qué creen que mi mamá me repetía mucho esa frase? Ujú. ¿Qué aspectos de mi infancia aún me duelen? Siempre, independientemente de la edad que tengamos, hay cosas de la infancia que todavía nos duelen. ¿Qué necesito sanar para educar con más amor y menos reactividad? Además, esto es para que ustedes lo vayan analizando. Además, la autocompasión, el apoyo emocional. Ay, aquí me da muy poco tiempo. ¿O se pasó muy rápido? Sí, fueron 45 minutos ya. Nos quedan 9 minutos para terminar esta sesión. Y la educación emocional son las claves. Educación emocional es esto, lo que estamos haciendo. Son claves para resignificar la historia personal. Nosotros no podemos cambiar nuestra infancia, claro está, pero le podemos dar un significado, resignificar a esta historia de la infancia. La transformación es posible, claro que es posible. No se trata de ser perfectos, sino de estar presentes, de reparar, de crecer junto a nuestros hijos. Y nuestra bibliografía y actividad. Contesta la actividad. ¿Cómo influye mi historia en cómo educo? Se encuentra en archivo Word. Ese sí lo vi. Y aquí está nuestra última actividad. Viene en Word para que ustedes la puedan contestar. Perfecto. Esta también hay que enviarla. ¿Cómo influye mi historia en cómo educo? Responde de manera consciente y sin sentir que serás juzgado. Las siguientes preguntas. Envía de nuevo este formato con las preguntas contestadas. Y primer pregunta. ¿Qué recuerdo de la forma en que me educaron? ¿Qué me prometí no repetir? ¿Qué actitudes o frases noto que repito con mis hijos? ¿Qué aspectos de mi infancia aún me duelen? ¿Qué necesito sanar para educar con más amor y menos reactividad? ¿Sale? Si se dan cuenta, estas preguntas fueron las que venían en el archivo anterior, pero ahora nos pide que las respondamos. Y hasta aquí terminamos nuestro módulo 1. Bueno, solamente tengo a Betty. Si puede hablar Betty, excelente, si no, no pasa nada, entiendo que es un horario laboral, dudas, preguntas, hasta aquí Betty, nos podemos ir con esto. Los que estamos tomando la clase grabada, si hay preguntas, también las pueden enviar por correo electrónico y con gusto las respondo.
la manera más inmediata posible. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Nos podemos ir? Creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este módulo 1. Nos vemos pronto. Ay, ya no me acuerdo de la fecha, pero recuerden que la tienen ahí en archivo. Envíen sus tareas, yo las leo. Sin problema, Betty. Viene manejando, con calma. Así está bien. No queremos que pase algo. Nos vemos pronto, estamos en contacto y nos vemos en el módulo 2. Bonita tarde, muchas gracias a todos. Bye. Hasta luego, Betty.